Buenas noches. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar una vez más en este lugar y por este tiempo de discipulado. Estamos agradecidos con el Señor. Saludamos a cada persona que está en este lugar. Dios les bendiga. Y a cada persona que está conectada también, que nos ve por el internet. Los bendecimos y declaramos un tiempo de victoria y de bendición. Vamos a iniciar con una oración, vamos a presentar este tiempo en la presencia del Señor, amén. Ahí donde está, por favor, si quiere colocarse sobre sus pies, cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a presentar este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites estar en pie una vez más, porque nos permite estar en este lugar, Señor. Aquí estamos, Señor, te pedimos que nos enseñes, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, haciéndonos entender y comprender tu palabra, Señor. Sabemos que en ella encontramos libertad, Señor, sanidad, restauración, salvación, Señor, que tú eres la palabra, Señor, que se hizo carne y que habita entre nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, Señor. Toma el control ahora mismo, Señor, de este lugar, de nuestras vidas. Declaro que los aires son limpios, Señor. Y declaramos que tú obrarás en esta noche, Señor, trayendo convencimiento de pecado, restauración, libertad, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. ¿Cuántos trajeron lápiz, cuaderno? Amén. Porque estamos aprendiendo, ¿no? La idea es que tengamos plasmado, que tomemos nota, que igual el video queda ahí para que puedan verlo, pero yo creo que es muy práctico anotar y tener ahí para nosotros poder repasar continuamente. Amén. Estamos aprendiendo. ¿Quiénes recuerdan acerca de la clase anterior? ¿Cómo era el título de la clase anterior? ¿Cómo se llamaba la clase anterior? El discípulo, amén. ¿Qué es ser discípulo? ¿Quién me puede contestar? Ser atento y dispuesto. ¿Quién más? Señor. Discípulo, hacer la voluntad de Dios. ¿Quién más me puede decir algo? Es el que sigue a Dios. ¿Alguien más? ¿Qué es ser discípulo? El que renuncia a todo por amor a Dios. Amén. ¿Alguien? ¿Perdón? El que se deja enseñar. Amén. ¿Quién más? Es bueno porque ahí vamos aprendiendo. Es para saber si quedó claro o la clase anterior. Amén. La idea es que nosotros recibamos, que estemos acá, pero estemos atentos, porque estamos aprendiendo. Amén. Nos estamos edificando todos. Hermana, sí, señora. Es empezar a llevar frutos. Amén. Entonces, en la clase anterior se decía que el discípulo es un aprendiz. Amén. Uno que está aprendiendo. Es como un alumno. Amén. Es uno que escucha a su maestro, que recibe las enseñanzas del maestro, pero que también sigue al maestro. Amén. ¿Sí? Es aquel que obedece y camina en la voluntad de Dios. Es uno que renuncia a su propia voluntad. Amén. Ser discípulo es fácil. Es fácil dejar su voluntad, lo que usted quiere, lo que anhela, para empezar a caminar conforme a lo que Dios quiere. ¿Es fácil? No es fácil. No, es imposible. Amén. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El discípulo se niega a sí mismo para hacer lo que el maestro dice. En este caso estamos hablando de ¿cuál maestro? El que está aquí. Sí, no de nosotros. Nosotros seguimos a Jesús. Amén. Él es el maestro. Porque nosotros fallamos. Amén. Nosotros estamos en el proceso de formación, de aprendizaje. El discípulo cree. Amén. El discípulo es uno que ha creído en el Señor
y camina en fe. Amén. No solamente es el que viene a la iglesia. Discípulo no solamente es el que escucha. Es más, discípulo no es solamente el que ora, es el que obedece. Amén. El que obedece. Bueno, eso era como un resumen ahí pequeño acerca del discípulo. El tema de hoy es acerca de la salvación. Si usted trae, pues, para anotar, el tema es la salvación. Amén. ¿Qué es salvación? En el hebreo se define como Yeshua. O sea que Yeshua significa salvación, tremendo. El nombre del Señor Jesús. O sea, Jesús significa salvación. Amén. Viene también del griego que se escribe soteria, que es salvación. Y el significado de salvación es introducir en un ambiente espacioso. Eso es uno de los significados básicos de la palabra salvación. Es introducir, es colocar en un lugar espacioso o amplio. Salvación es rescatar de un peligro o de una amenaza para que no sufra daño. Es rescatar, es librar de un peligro o amenaza. Amén. Es proteger o librar de la destrucción. Es poner en un lugar seguro. Amén. Es poner en un lugar seguro. Voy a colocar un ejemplo acá. Cuando uno compra un carro, ¿usted compra el carro para que se estrelle? No, ¿cierto? Pero uno compra un seguro. ¿Para qué compra el seguro? En caso de que se llegue a estrellar o a robar, entonces el carro ya está asegurado. Amén. Y eso es lo que el Señor hace acerca de la salvación. El Señor ya había planeado, ya tenía un plan de salvación para la humanidad, para el hombre. Salvación o salvar es rescatar, liberar, redimir. Y redimir es comprar de nuevo. Escuche esto, redimir es comprar de nuevo. ¿Ha escuchado la palabra redimir en la Biblia? Redimir. Redimir es pagar el precio para dar libertad a un esclavo o a uno que está en cautiverio o estuvo cautivo. Es pagar el precio. Yo quiero que escuche un poco acerca de lo que es la definición de la palabra salvación. Entonces, salvación es pagar el precio por alguien que está en esclavitud. Eso es redimir. Amén. La Biblia dice que el pecado nos esclaviza. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? Que somos esclavos. Yo quiero que por favor vayamos al libro de Juan 8:34. Si usted por favor está anotando el versículo, Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Así que el pecado esclaviza al ser humano. Amén. Ahora, para que una persona se tome un medicamento o un remedio, ¿qué necesita la persona para que se lo tome? Por ejemplo, si yo le digo a usted, hermano, usted necesita tomarse este medicamento ahora. Y usted dice, bueno, está como loco, ¿no? Pero si el doctor le dice a usted, usted necesita tomarse esto porque usted tiene esta enfermedad, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a esperar? ¿O usted va a correr a tomarse el medicamento, la medicina, verdad? ¿Cierto que sí? ¿Verdad que sí? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. ¿Sabe que el Señor necesita presentarnos a nosotros como pueblo de Dios nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos nosotros? ¿O cómo está la humanidad? ¿O cómo está el hombre delante de Dios? Yo quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a ver nuestra condición. Amén. ¿Qué se habla en el libro de Génesis? La palabra Génesis significa principios o comienzos.
Entonces vamos a ver qué pasó con el ser humano, o la caída del ser humano, o cuando el ser humano o el hombre cayó, o cómo entró el pecado a la humanidad. Amén. La Biblia dice que el Señor, cuando hizo todas las cosas, ¿cómo las creó el Señor? ¿A medias? ¿Cómo? ¿Completas? ¿Qué más? Buenas. Dice la palabra del Señor que todo lo que hizo lo hizo bueno, y bueno en gran manera, o sea, lo hizo excelente, completo, sin que faltara nada. Amén. Así creó el Señor todas las cosas. Y Dios creó, las plantas, los animales, antes hizo el cielo, la tierra, todos los animales, todo lo que existía en la tierra, y luego creó al hombre. Y cuando el Señor crea al hombre, dice el Señor que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo creó o nos creó? Amén. Nos hizo a imagen y semejanza. No nos hizo pecaminosos, no nos hizo malos, no nos hizo torcidos ni desviados. Dios nos hizo completos, limpios, íntegros. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que leamos ahí, por favor. Tome por favor ahí el capítulo 2. Vamos a leer. Vamos a tratar varios versículos. Amén. Y vamos a mirar aquí un punto. Capítulo 2, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Que podía comer de un solo árbol? ¿Que no podía comer de ningún árbol del campo? No. ¿Qué dijo entonces? Que puede comer de todos los árboles del campo, pero solamente de uno no comiera. ¿El Señor lo puso muy difícil? No. Dijo: pueden comer de todos los árboles del campo, pero de este no van a comer. ¿Cierto? Dios colocó un fundamento, colocó un orden, dio una ordenanza al hombre. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué existen las leyes? ¿Para la destrucción o para guardarlas? ¿Cierto? Para guardarlas, pero también para guardar nuestra vida, o para guardar al hombre. Si le dice: por favor no pase, hay un aviso: no pase. Si usted pasa, ¿qué puede suceder? Puede caerse, hay un peligro. Entonces es para guardarnos. Y el Señor también dio ese mandamiento, dio una orden. ¿Para qué? Para que la cumpliera. Amén. ¿Cómo nos creó el Señor? Creó todas las cosas. Dios las hizo con libertad. Amén. Dios creó al hombre libre, o lo sometió ahí que no puede moverse, y nos hizo libres. Nos dio libertad para escoger. Se habla de el libre albedrío, o sea que yo puedo decidir voluntariamente, yo puedo escoger. Mire lo hermoso que es Dios. A pesar que nos hizo, nos formó, pero Él nos creó libres. ¿El Señor creó robots? ¿No? ¿Nos hizo mecánicos? No, Él nos hizo libres. Y aquí el Señor nos muestra. El Señor le dice: pueden comer de todos, pero de este no coman. Le dio libertad al hombre. ¿Sí? Pero Él le da la oportunidad al hombre para que elija, para que escoja. ¿El hombre podía comer de ese árbol? ¿Podía comer? Sí, el hombre podía comer. Pero el Señor lo que le recomienda es que no coma. Porque si come, ¿qué va a pasar si come entonces? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. ¿Sí? O sea que el Señor colocó en nosotros la decisión de continuar, o del hombre mejor, de nosotros, de continuar en pie, de no morir o de morir. Pero ¿qué pasó con el hombre? Yo quiero que nos ubiquemos ahí en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Desobediencia del hombre. Ahí enseguida, desobediencia del hombre. Mire la palabra con que inicia. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo,
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todos los árboles, de todo árbol del huerto. Escuche, si puede. Yo quiero que por favor nos concentremos. Estamos resumiendo un poco, pero vamos rápido por el tiempo. Por favor, yo quiero que lo lea con detenimiento. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? ¿Eso fue lo que el Señor le dijo al hombre? A la mujer, perdón. Bueno, al hombre. ¿Están acá o no están acá? ¿Eso fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo entonces? Mire lo que le dice la serpiente. Miren acá, por favor. La serpiente le está diciendo a la mujer, le dice: con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Dios les dijo eso, no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Eso les dijo el Señor? No. El Señor al contrario les dijo: pueden comer de todos los árboles. De todos los árboles pueden comer, pero solamente de uno no van a comer. Mire la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente? Dice que la serpiente era ¿qué? ¿Qué es astucia? Astucia es alguien o una persona que quiere tomar ventaja para causar o provocar daño. Lo otro es sabiduría. Pero astucia es eso. Como mirar cómo puede alguien caer o buscar la forma de hacerlo caer. Eso era lo que quería la serpiente. ¿Y por qué la serpiente? ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Qué representa la serpiente en la Biblia? Yo quiero que por favor miremos acá el libro de Juan 10:10. Perdón, antes, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Para mirarlas acerca de la serpiente. Ahí están, yo lo voy a leer. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua. ¿Cómo se llama la serpiente antigua entonces? Satanás. Dice el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual ¿qué? Engaña. Y mire acá lo que está pasando en Génesis 3. ¿Qué estaba provocando? La Biblia dice que Satanás es mentiroso desde el principio, desde el comienzo. La Biblia dice acerca de Satanás que es el padre de la mentira. ¿Y por qué? Tenemos que ver que el pecado no inició acá en la tierra, sino desde arriba. ¿Quién era Satanás? El ángel, un ángel hermoso, precioso, amén, Luzbel. Pero a causa de la maldad dice que él quiso ser igual a Dios y se rebeló contra Dios y fue arrojado, amén. Pero acá Satanás quiere influenciar o engañar o hacer caer también al ser humano, al hombre. Miremos el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Mire Satanás cómo está trabajando ahí. Le dice Satanás: ustedes no van a morir. Le está diciendo, es como que es mentira lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Satanás está colocando al hombre en contra. ¿Qué pasó arriba? Satanás se rebeló contra Dios. Bueno, o el ángel se rebeló contra Dios. Y aquí el enemigo está provocando en el ser humano una rebelión. Está colocando al hombre en contra de Dios, pero Dios ya había dado una orden. ¿Y qué pasó con el ser humano? Escuchó lo que no tenía que escuchar. Entró en un diálogo la mujer con la serpiente, y eso empieza a afectar. El ser humano es afectado por lo que escucha, amén. Somos afectados. El pecado entra por lo que oímos y por lo que vemos también, pero en este caso Satanás empieza a hablarle y la mujer empieza a recibir. Y mire lo que pasa. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quería Satanás en el cielo? Dice: colocaré mi trono a la diestra del Altísimo y seré igual al Altísimo.
Él quería ser igual a Dios. Y eso es lo que está tratando de influenciar al hombre, pero con engaño, porque él sabe que no podría ser igual a Dios. Pero él los mueve a eso. Entonces dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó al final? Fallaron a Dios, ¿cierto? Desobedecieron a Dios. ¿Y qué había dicho el Señor? Que el día que coman, ¿qué va a pasar? Morirán. Amén. Miremos el versículo 7. ¿Qué sucede? Miren las consecuencias del pecado. Miren las consecuencias. ¿Por qué estamos tocando esto? El tema se llama salvación, pero antes estamos mirando la condición o la enfermedad del ser humano. ¿Para qué? Para poder tomar la medicina. Amén. Esta es nuestra condición. Ahora, el hombre falla, el hombre cae. Dice la palabra en el libro de Juan 10:10, la parte A, dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar, huir. Amén. Para eso vino Satanás. ¿Qué produce entonces el pecado? Miremos el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es una persona desnudo? Ellos estaban ¿qué? Desprotegidos. Estaban sin cobertura. Cuando el ser humano falla, cuando peca, hay una protección que se va. Amén. No hay cobertura. Estamos expuestos. Eso, así quedó el hombre, expuesto. Amén. Dice que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué produce entonces? Ellos tuvieron ¿qué? Vergüenza y se escondieron. Eso produce el pecado, produce que la cobertura de Dios sea retirada. Y entonces el ser humano huye de la presencia del Señor. Hay temor, hay miedo. Amén. Dice, se escondieron de la presencia del Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dice el Señor, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Mire lo que pasó en ese momento. Hay unas consecuencias que el hombre empieza a experimentar por causa del pecado, internas. Temor, miedo, no se siente desprotegido el ser humano. Y así estamos nosotros. El ser humano está así, desprotegido. No tiene, o sea, el ser humano experimenta soledad, experimenta que no hay quien lo guarde o lo cubra. Amén. Experimenta temor, experimenta el miedo. Amén. ¿Y qué pasa con el hombre? En el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mire la actitud de ellos, de Adán y Eva. Ahora usted dirá: pero yo no hubiera hecho eso. Bueno, eso es lo que decimos todos. Yo no como, no. Le voy a decir, Dios nos creó semejantes, iguales, con la misma libertad. Yo creo que nosotros hubiéramos comido y nos hubiéramos comido no solamente uno, sino hubiéramos acabado con el árbol. Porque aquí así somos nosotros, así es el ser humano. Nosotros creemos que no, pero hay una naturaleza por dentro. Amén. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos buscaron como excusa: no fue usted, no fue él, fue la mujer. Y así es el hombre cuando falla, siempre está buscando como un culpable y no reconocemos, nos cuesta reconocer. Amén. Ellos tuvieron una actitud de arrepentimiento. No. Adán y Eva se arrepintieron. Bueno, por lo menos acá yo no veo eso. Que sí, Señor, fallamos, nos equivocamos, perdón. No, ellos solamente se juzgaron los dos. El hombre le dice: fue la mujer, y la mujer le dice: no, fue la serpiente. Y la serpiente pues no responde, porque
¿A quién le va a echar la culpa ahora? Amén. Pero esa es la condición del ser humano, la naturaleza. Entonces, ahí en ese momento el ser humano es afectado. Amén. Por causa del pecado. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. Amén. Miremos. Bueno, ahí enseguida habla acerca de las consecuencias. El Señor le dice a la mujer, bueno, las consecuencias que tendrá: darás a luz con dolor, al hombre también, que tendrás que labrar la tierra. Bueno, y a la serpiente maldice la serpiente. Bueno, y vamos a continuar. Pero en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor que los dejó ahí sueltos y bueno, que venga y acaben con ellos. No, el Señor tuvo misericordia y el Señor dice que Él tomó pieles de animales y los cubrió, creó túnicas y los envolvió, les dio nuevamente ¿qué? Protección, cobertura, amén. No los abandonó, no los soltó. Mire lo que dice el versículo 22: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren esto que es poderosísimo. Dice, ahora el hombre ya conoce el bien y el mal. Ahora ya sabe qué hacer. Es alargar su mano y tomar del fruto del árbol de la vida. Ahora ya como tomó del árbol que no debería tomar, que lo produjo a la muerte, hay un árbol esperando. El Señor había colocado dos árboles, el árbol de la vida, amén. Y dice, ahora que sabe, es bueno, o está diciendo, ahora que el hombre, así como tomó del que no debía tomar, que tome del árbol de la vida. Hay una esperanza, amén. Ahí el Señor no está mostrándonos a nosotros que listo, cayó el hombre, pero había una respuesta, había una solución, había vida, había esperanza. A pesar de que el hombre falló y desobedeció a Dios. Amén. Así somos nosotros. Fallamos, nos equivocamos, pero el Señor ha preparado de antemano una solución, un medicamento. Amén. Ha preparado salvación para la humanidad. Y ese es el tema, la salvación. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Ustedes se gozan? Pero mire lo que dice en el versículo 23. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolviese por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, sacó al hombre. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo había colocado inicialmente el Señor? En un huerto. ¿Qué es un huerto? ¿Qué? ¿Señor? El huerto es un paraíso. ¿Quién me puede decir algo más? Uno solo. Donde hay sembrados, donde hay cultivos, alimento, comida. Amén. Es un lugar donde no hay escasez, donde hay producción continua, ¿cierto? Un huerto es un lugar de cosecha, de cultivo que produce, amén. Y el Señor había colocado en ese lugar al hombre, en un lugar donde no había necesidad, no había escasez. Y el Señor lo saca de ese lugar. Ahora, ¿cómo se dice? Sacó del huerto del Edén. Y yo busqué, Edén significa delicia. Mire esto, era una delicia estar en el huerto. ¿Y qué es delicia? Es algo que wow, que todos quieren, que es algo súper, ¿verdad? Era algo deseable estar en el huerto, en el Edén. Pero el Señor, ¿qué pasó? Lo sacó. Pero también dice acerca de que estaba en el jardín del huerto del Edén. ¿Qué es un jardín? ¿Qué hay en un jardín? ¿Es un lugar feo, horrible, sucio? No, es un lugar hermoso. Ese era el lugar donde Dios había colocado al hombre para que viviera, para que habitase. Se dice que el Edén es un estado. No era como tal un lugar físico, sino un estado, un lugar donde no había falta nada, donde estaba la gloria y la presencia del Señor y Dios se movía. Dice la palabra del Señor que el Señor caminaba en el día por el jardín, por el huerto. Ahí estaba Dios. O sea, el lugar donde Dios habitaba.
Eso es lo que el hombre tenía. El hombre tenía un privilegio de tener intimidad, cercanía con Dios. Ahí estaba el hombre, ahí Dios lo colocó. Ese fue el lugar donde Dios plantó al hombre. Pero por causa del pecado, el hombre fue echado fuera del huerto. Amén. Dios saca al hombre. Eso es lo que provoca el pecado. Entonces provocó un rompimiento. Amén. Provocó una separación. Provocó una división entre Dios y el hombre. Y eso es lo que dice la palabra, que el pecado nos separa. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron o pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí la gloria de Dios estaba. Pero por causa del pecado fuimos destituidos, fuimos sacados, fuimos apartados. ¿Y qué provocó el pecado entonces? Una separación, un abismo. Y esa es la condición del hombre. Ahí entró el pecado a la humanidad. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. Y esa es la condición del ser humano. Por eso es que desde que así sea un bebé, un niño pequeño, ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Por causa de Adán y Eva, por causa desde los inicios, desde el comienzo. Amén. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Entonces Dios ha preparado un medicamento, digo yo hoy, una medicina, ha preparado respuesta, ha preparado solución, y se llama salvación. Y ahora vamos a hablar acerca de salvación. Pero ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo el ser humano puede ser salvo? Primero necesita reconocer la condición en que está o en que estamos, que el pecado nos separa, que no hay ni uno solo que pueda alcanzar a Dios. Ninguna filosofía humana, ningún sacrificio, ninguna obra, por más grande que sea, puede llevarnos a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Solamente a través de Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente a través de Jesús. ¿Y cómo a través de Jesús? A través de lo que Él ha hecho. ¿Qué fue lo que dijimos inicialmente? Que redimir es pagar el precio. ¿Cuál precio? El precio que nosotros deberíamos llevar, que era la muerte, la destrucción. Ese precio lo pagó el Señor en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él pagó el precio por usted y por mí. Él nos compró. Fuimos vendidos por causa del pecado, pero Él pagó el precio con su sangre. Él derramó, Él se entregó. Él no lo merecía, porque Él era santo, limpio, libre de pecado, y Él se entregó por amor a usted y a mí. Ahora, si nosotros decimos que amamos, nosotros muchas veces decimos que amamos, pero nosotros no demostramos el amor. Y amor no es solamente decir que se ama. El amor es demostrado, y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él demostró su amor por usted y por mí. Amén. Mire lo que dice el libro de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, quien encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿el que qué? ¿Y qué más? Y se aparta, sí, porque yo puedo confesar nomás. Yo confieso mi pecado y dejo el pecado. Dice que recibirá perdón o alcanza misericordia. El libro de Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay ningún nombre, no hay ninguna persona, no hay ninguna cosa, no hay nada dado por Dios sino a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos conseguir la salvación, recibir la salvación. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que podamos ver nuestra condición, los que están conectados, las personas que están viendo. Amén. El pecado trae separación. Quizás hemos recibido. Ahora, bueno, yo creo que para el final, pero ¿se puede perder la salvación? ¿Se podría perder la salvación? ¿Puedo yo hacer que esa salvación se pierda? ¿O qué tengo que hacer con mi salvación? Y eso lo vamos a ver en esta segunda parte
del tema la salvación. Amén. Así que quiero por favor que disponga su corazón. Quiero que no se desconecte. Estamos aprendiendo, usted y yo somos discípulos, estamos siendo formados. Yo quería hacer esta introducción primeramente para que podamos entender la condición y por qué usted y yo necesitamos ser libres o liberados. Amén. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Es por nuestra condición, no es por obras. Todos, ni uno solo puede decir que no necesita, amén, del Señor. Dios les bendiga, gracias por escuchar esta parte y continuamos, por favor no se desconecte, esté ahí conectado. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que es importante? ¿Cuántos creen que es demasiado interesante? Yo creo que es uno de los temas más importantes acerca del cristianismo, amén. Por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra. Por eso, para salvarnos, para darnos vida. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema de esta noche, que es la salvación. Vamos a ver un video corto para entrar en masa como tal, de si somos salvos por obras, quién nos puede salvar. ¿Sí? Y pues lo que nos acaban de decir, que si la salvación se puede perder o no. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Casi siempre, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Jesús iguala al ser salvo con la entrada al reino de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Bueno, hemos establecido qué es la salvación bíblicamente. Pero, ¿de qué somos salvos? O bueno, para ser más claro, Dios nos salva, pero ¿de qué? Con respecto a esta pregunta, muchas veces me he encontrado con personas que me han dicho: Oye, pero ¿Dios me salva de qué? ¿O de qué me hace salvo? Yo hoy no estoy en peligro, yo estoy bien, no me falta nada. ¿Salvo de qué? Somos salvos de la ira, la condenación y la muerte eterna. Esto es, del juicio de Dios al pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica el perdón del pecado. Bueno, ya hablamos de qué es la salvación y de qué nos hace salvos Dios, pero ahora vamos al siguiente punto. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. Bueno, algo nos ha quedado claro sobre la salvación. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de qué es la salvación? ¿Qué es la salvación para ustedes? Ok. Para las personas también que están conectadas en este momento, también pueden escribir ahí para ustedes qué es la salvación. Ok. La salvación nos hace libres, ¿sí? Entonces, en la introducción que tuvimos de Génesis, fue necesario entrar en este tema para tener un origen de por qué el ser humano necesita esa salvación, ¿cierto? Entonces, sabemos que el principio fundamental de la salvación es mediante Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Y este acto que hace es un acto, es una evidencia del amor de Dios hacia nosotros. El que hizo, entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, para los que son padres aquí, ¿ustedes serían capaces de entregar a alguno de sus hijos para que otra persona que usted no conoce sea salvo? Lo pensamos, ¿cierto? Pero él no lo pensó. Ya ellos tenían este plan divino creado, pero lo que no sabía el enemigo era que Jesucristo iba a resucitar y juntamente con él nosotros de igual manera. Por eso nosotros estamos en esta noche en este lugar, ¿sí? Para aprender. La clase pasada hablamos sobre qué es ser discípulo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a saber por qué tenemos que nosotros ser salvos, ¿sí? Habíamos visto en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. ¿Y quién es ese ningún otro? Jesucristo, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces sabemos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que si nosotros no llegamos por medio de Él, no podemos ser salvos. Si nosotros no le conocemos. Entonces eso es como una persona que piensa que tiene varios caminos frente de sí mismo, ¿sí? Eso es como yo estar en un abismo y buscar varios puentes, pero pueden haber 10 puentes, pero yo ¿qué tengo que hacer? Solamente elegir uno. Entonces ahí viene el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros ya decidimos cuál es ese camino, y ese camino se llama Jesucristo. Que nosotros estamos en esta noche en este lugar, que nosotros vamos a salir de este lugar a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces, la definición de salvación ya la sabemos, es un regalo, ¿sí? La salvación es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, si a alguien le da a usted un regalo, ¿usted qué hace? Lo abre, se pone contento, ¿sí? Pero lo mínimo que nosotros podemos hacer es dar gracias, ¿cierto? Entonces, aparte de que Él nos da ese regalo de salvación, Él hace algo muy maravilloso y muy
muy hermoso, que lo vemos en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Él no solamente nos salva, nos da ese regalo, sin nosotros, aún sin nosotros merecer este regalo. ¿Qué hace Él? Toca la puerta. Él no solamente prepara el escenario, sino Él prepara tu corazón y te hace un llamado. No, pero es que yo fui a la iglesia, yo busqué de Dios. No, en la palabra de Dios dice que es que nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Si Él no nos hubiese buscado a nosotros, nosotros no estaríamos en este lugar, recibiendo bendiciones, recibiendo sanidad, recibiendo salvación. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben si somos nosotros salvos por obras? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por amor, por nuestra fe. Yo siempre digo algo a las personas, y es que lastimosamente nosotros, como seres humanos, tenemos como último recurso a Dios, ¿cierto? Y lastimosamente pasa algo y ahí es cuando nosotros vamos a buscar de Dios, en dificultad, en enfermedad, en escasez, en desesperación. Pero Él es tan hermoso y tan maravilloso que Él no dice: no, pero como usted me buscó en escasez, pues espere. No, Él solamente abre sus brazos, esos lazos de amor, para recibirnos a nosotros. Amén. Dice en Efesios, vamos a la palabra de Dios, a Efesios 2:5. Amén. Dice la palabra de Dios: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Aquí Pablo nos habla acerca de nuestra vida pecaminosa, ¿sí? Estábamos nosotros antes, sí, estábamos vivos, respirábamos, gozábamos de los placeres de la vida, del mundo, pero lo que no sabíamos es que una parte de nosotros estaba muerta. Pero dar gracias a nuestro Padre Celestial, hoy estamos viviendo de esa plenitud de gozo. Aunque dicen muchas personas: no, es que yo conocí al Señor, pero me tocó salir de muchas cosas. Pero veíamos nosotros en la clase pasada que para nosotros conocerle a Jesús, ser sus discípulos, no solamente es decir: no, yo soy cristiano, yo conozco de Dios, sino es renunciar a muchas cosas. Y entre esas cosas son las cosas que a nosotros más nos duele y nos cuesta. Pero sabemos de que todas esas cosas son pasajeras, pero lo de Dios siempre permanece. Y Él nos da algo que es inagotable, que es la salvación, pero eso depende de nosotros si decidimos perderla o cuidarla. Entonces, ¿quién nos puede salvar? Ya habíamos visto algo de eso. ¿Quién nos puede salvar a nosotros? Jesús, ¿sí? Quiero que me acompañen en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén.
Entonces, ¿qué nos hace entender aquí este versículo a nosotros? Por medio de Cristo somos salvos. No hay ningún otro hombre ni ninguna otra cosa que nos pueda salvar a nosotros, ¿sí? Y aquí nos da algo muy clave, es un mediador. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por todos nosotros, sin Él conocernos a nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos hace ser aceptables delante de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué nos hace aceptables? ¿O quién? Jesús. Exacto, es como un intercesor. Él boga por nosotros. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ser ese mediador para que todo nuestro pecado fuese, diciéndolo así, como limpiado, quitado, pero para hallar gracia delante de Dios. Eso no lo hace nadie más, sino solamente Jesús. ¿Creen ustedes que la salvación se puede perder? ¿Sí se puede perder? ¿Por qué se puede perder la salvación? Sí, por volver atrás, por no obedecer. No es solamente oír la palabra, no es solamente oír a Jesús, no solamente es oír al Espíritu Santo, es obedecer, hacer, creer. Si nosotros sabemos que por fe y que por gracia somos salvos, por la obediencia podemos cuidar de esa salvación. Quiero que me acompañen a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. No es solamente yo no hacer las cosas que agradan a Dios, que porque el pastor me está mirando, que porque hay hermanitos que me pueden ver, sino nosotros ahorita sabemos de que Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿sí? Uno puede engañar al hombre, ¿sí? Pero a Dios nadie lo engaña. De usted depende si pierde o cuida esa salvación. De usted depende. Él nos da a nosotros libre albedrío para nosotros saber elegir. Nosotros ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pero aquí en Filipenses 2:12, Pablo hablaba a los filipenses de cómo siempre habían obedecido, lo siguieran haciendo en su ausencia, cuidando la salvación, obedeciendo la palabra de Dios. La salvación también se puede perder cuando abandonamos los caminos de Dios. Personas que conocen del Señor, le sirven y de un momento a otro se van, se apartan, no vuelven, los hermanos no los vuelven a ver. Entonces creen que ¿por qué no? Es que Dios es tan maravilloso que si yo vuelvo otra vez Él me recibe. Sí, claro, lo recibe, pero tenemos que tener algo bien claro, que todo lo que nosotros hemos ganado respecto a la salvación y delante del diablo, todo eso, cuando nos apartamos, todo eso se lo entregamos al enemigo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que mejor es que nosotros no lo hubiésemos conocido,
porque para fallarle, para hacer perder esa salvación, pues entonces sigamos en el mundo pecaminoso, pero dar gracias a Dios y a su misericordia que estamos nosotros aquí, escuchando de su palabra, hablando de su palabra. No solamente habla de la palabra de Dios el maestro, el pastor, no. Él siembra en nosotros la palabra, de nosotros también depende guardar y cuidar la palabra, ¿sí? Entonces, la salvación se puede perder también cuando abandonamos los caminos del Señor. Dice Lucas 9:62: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esto lo vemos en Lucas 9:62. Algo muy claro, lo que acabamos de hablar. Aquí nosotros estamos aprendiendo, ¿pero para qué? Para trabajar en la obra de Dios. Pero para nosotros presentar a Jesús a las personas de afuera, para que ellos hallen también salvación, nosotros también tenemos que ser instruidos. Por eso estamos en este lugar. No solamente yo hablo de Cristo, yo sigo a Cristo, no, es hacer, obedecer, es como hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Porque dice que si luego mira atrás, lo que decía aquí mi hermana, mirar hacia atrás, estar en el pasado. Hay personas que porque creen que vienen a la iglesia, que porque levantan sus manos, ya son salvos. No, tenemos es que olvidar el pasado, salir de las cosas del pasado. Hay personas que vienen a este lugar y aún así están pensando en las cosas del pasado. Vienen a este lugar y siguen ahí aferrados a las cosas del pasado. Pero veíamos en la clase del discipulado, y ahorita lo estamos recalcando, que es necesario negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirle. Todo esto se trata es de sacrificios. No es que no, como ya hubo un sacrificio, Jesús se sacrificó, entonces yo ya ahora soy salvo. Sí, pero es que Dios también quiere que nosotros hagamos sacrificios. No es ir comprar una vaca y sacrificarla en un monte, no. Solo es sacrificar nuestro tiempo. Él nos llama de madrugada, nuestro sueño. Sacrificar las cosas que de pronto nos quitan tiempo: celular, internet, computador, videojuegos, en la cuestión de los jóvenes. También hay cosas que nos pueden robar a nosotros el tiempo, que nosotros, las personas que somos casados, no, que es que me la paso peleando con mi esposa, discutiendo con mi esposa o con mi esposo. Ahí estamos perdiendo tiempo, nos la pasamos perdiendo tiempo más discutiendo que estando en bendición con la esposa, con el esposo, con los hijos, ¿sí? Sabemos de que Jesús es el único que nos puede salvar a nosotros, y por lo tanto nosotros estamos privilegiados en este momento de que Jesús, de que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aunque no le podemos ver, le podemos sentir. Pero yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que son salvos? Cada quien sabe si es salvo o no. Sí, es a veces difícil seguir al pie de la letra la palabra, porque mientras nosotros estamos en esta carne, la carne jala. Podemos estar aquí en bendición, pero salimos a la calle y pasa alguien sin mirar, no sé, alguien que va en moto y no se fija por estar distraído y trata como de estrellarnos. ¿Qué pasa? Nos alteramos, que nos levantamos nosotros y con la esquina de la cama nos pegamos en el dedito pequeño del pie. En esas pequeñas cosas nosotros ahí
Dios nos está probando a ver nosotros qué vamos a hacer.